Muy buen día a todos. Bienvenidos a nuestra primera clase de esta materia, finanzas básicas empresariales. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta primera sesión. Y bueno, me presento con ustedes. Soy el profesor César Augusto Arenales Torres y estaré con ustedes en esta materia. El día de hoy estaremos revisando el tema de generalidades de las finanzas. La verdad es que el tema de finanzas, ustedes como administradores es fundamental el poder, primero, tener mucha claridad de qué son las finanzas, ¿sí? Y cuando tengas esa claridad y ponte en mente esto, porque tú como administrador, tu función principal es dar la mayor cantidad de beneficios con el mínimo de recursos. Esa es tu finalidad como administrador de empresas. Y en este caso, cuando hablamos de finanzas, nos referimos a un recurso. ¿Sale? Que no solamente lo necesitan las organizaciones para poder funcionar. ¿Y a qué me refiero? Al recurso financiero, al dinero. Y entonces necesitamos aprovecharlo al máximo. Vamos a ver más adelante una frase que viene aquí en la información que ya les cargué en la plataforma para que también ustedes la puedan revisar. Y ya se menciona esto de eh, las necesidades que tenemos son diversas. Pero el dinero es finito, el recurso financiero es finito, o sea, se acaba. Y por eso es tan importante administrarlo de una manera correcta para que podamos contar con todas esas necesidades prioritarias que se cubran, pero también en este caso cuidando ese recurso financiero para que lo podamos aprovechar al máximo, ¿no? Entonces, en esta materia, pues estaremos revisando todos estos temas relevantes de la parte de este recurso, que es las finanzas, y que también importante, no solo, como les mencionaban las empresas, es fundamental tener contexto de este tema, sino también en las finanzas personales, porque todos, ¿no? Independientemente de qué carrera tengamos, a qué nos dediquemos, bueno, claro, hablando de temas lícitos, ¿verdad? Un trabajo formal, en donde tengas un ingreso por el trabajo que realizas. En ese ingreso que vas a tener, eh, pues es específico, es cierta cantidad que recibes periódicamente. Y con eso, pues tienes que hacer que todas las necesidades que tengas tú y tu familia sean cubiertas de manera pues lo más estable posible, ¿no? Cada periodo, todo el tiempo que puedas estar teniendo este flujo de efectivo que te permita hacer, pues esto, cubrir esas necesidades. Entonces, de ahí viene o es la importancia de este tema, ¿no? Porque, pues de alguna manera, el que ustedes conozcan esta información les va a permitir, fíjense muy bien, a mí me ha servido mucho hasta el día de hoy. Sí, difícilmente yo he tenido pues pedir préstamos, ¿no? Claro, sí he ocupado, o en este caso sigo ocupando una tarjeta de crédito, porque eso es fundamental, pero también hasta eso hay que saber cómo ocupar ese tipo de herramientas, ¿sale? Porque a veces cuando no ocupas o cuando no sabes manejar una tarjeta de crédito, por ejemplo, pues te puedes endeudar, que llega un momento en el que ya va a ser insostenible el poder hacer frente a esas deudas. Y aquí lo importante es eso, entender que es fácil el poder decidir y endeudarte en cosas que a lo mejor dices, bueno, yo necesito esto, lo otro, ¿no? Pero si no priorizas en tus necesidades, llega un punto en el que de repente ni para las cosas básicas vas a poder tener el dinero suficiente y hacer frente a estos problemas, ¿no? Pero bueno. Eh, esta pequeña introducción es precisamente para que ustedes vean el contexto de lo que estaremos revisando en esta materia. La verdad es que son temas que a mí me fascinan, es un tema interesante y como les decía, ustedes no solo porque son administradores, sino para cualquier persona, no importa qué formación tenga, es fundamental conocer estos eh, temas específicos de finanzas porque, como les decía también, en la parte personal y es importante conocerlas para poder hacer pues un buen uso de nuestro recurso que es limitado, el dinero. Ok, vamos a empezar entonces.
con una pregunta que ya ahorita durante todo el discurso, esta introducción que les di, lo mencionaba, un concepto muy importante. Cuando hablamos de finanzas, ¿qué les viene a la mente? ¿En qué piensas? Y seguramente ya lo tienes en la cabeza y ya me estás respondiendo en este momento. El dinero, exacto, el dinero. Eh, pero este tema del dinero es muy, muy relevante porque el dinero, incluso ahorita vamos a ver la historia del dinero y cómo es parte fundamental para la cuestión de las finanzas, porque de ahí se determinan muchos, tiene tres funciones específicamente el dinero, ¿sale? Y como tal es un recurso, que es a lo que vamos a identificar como el recurso financiero, con el que vamos a poder cubrir nuestras necesidades, ya sean personales, en las empresas o incluso en el sector público. El gobierno también lo necesita, ¿ok? Pero bueno, voy a proyectar ahorita pues una primera parte de este tema que estaremos revisando y después vamos a, les decía, a ver un video que está incluso del Banco de México, donde hablan acerca de la historia del dinero y después revisaremos ya el contenido que está en la plataforma para poder cerrar nuestro tema del día de hoy. ¿Ok? Bueno, sin más, empecemos entonces. Voy a proyectar. Aquí lo tengo. ¿Ok? Y voy a poner ya en modo presentación para que lo podamos ver. Y tendré aquí mi apuntador. Ok. Bueno, hablando de este primer tema que estamos revisando de las generalidades de las finanzas, les comentaba. ¿Qué nos viene a la mente? El concepto del dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es un medio de cambio que reemplazó el trueque. Fíjense que en la época prehispánica, ya hace mucho tiempo en nuestra historia, ¿cómo funcionaba en este sentido el trueque? Pues en el trueque lo que pasaba es que eran intercambios de productos, de cosas que como tal necesitábamos, ¿no? En ese entonces, bueno, eh, nuestros antepasados, ¿no? En esta época prehispánica y cuando, pues, por ejemplo, las antiguas culturas lo que hacían era este intercambio de, a lo mejor algunos recolectaban frutos, otros cazaban animales, ¿no? Y te cambiaban pieles por ciertos productos, ¿no? Agrícolas y solamente había este intercambio de una cosa por otra, ¿no? Yo tengo pieles, tú tienes frutos, vamos a hacer un intercambio y eso es un trueque. Pero aquí realmente lo que pues no era claro el valor que le podíamos dar a un producto que otro. Y claro que sí había una diferencia porque pues, a lo mejor no era lo mismo o no te costaba el mismo tiempo, el esfuerzo, el cazar ciertos animales, a recolectar ciertos frutos o cosecharlos o qué sé yo, o sea, el trabajo que tuvieras que invertir en poder tener ese producto, ¿no? Y después intercambiarlo. Y entonces no era algo equitativo y no se tenía un valor específico para cada uno de estos artículos. Entonces, de ahí que por sus características del dinero y sus propiedades es más práctico y cómodo de utilizar que esto que se hacía antes que el trueque, ¿no? Entonces, el dinero tiene tres funciones en particular. Número uno, es a una unidad de cuenta. Y lo que yo les compartía hace un momento, permite fijar precios de los bienes y los servicios. Es decir, aquí ya le podíamos definir cuánto vale, ¿no? Mi producto o el servicio que yo iba a ofrecer. Y sin él no sabríamos cuánto cuestan. Entonces, ya con esto es mucho más claro. Hoy ustedes lo tienen muy, muy ya en la cabeza, ¿no? Incluso cosas que consumes constantemente, ya hasta puedes hacer tu presupuesto, que es un concepto que también vamos a ver más adelante. En el presupuesto ya sabemos cuánto vamos a gastar de dinero en ciertas cosas que voy a consumir y que tengo que comprar. Entonces, para eso nos sirve el dinero como unidad de cuenta. Ya no es como antes en el trueque que les mencionaba. Pues simplemente se hacía un intercambio de una cosa por otra, pero
sin saber el valor real de cada uno de estos productos, ¿no? Otra función que tiene el dinero es que, pues valga la redundancia, su función es un medio de pago, ¿sale? Es decir, es intercambiable por bienes y servicios en cualquier lugar. Claro, aquí importante saber que el dinero, eh, hay monedas que son diferentes en todos los países, ¿sale? Que ese es otro tema. Eh, en cada país tienen un tipo de moneda representativa y que, bueno, pues en este caso en México, pues es el peso, ¿sale? En México tenemos pesos. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que es el dólar. En Canadá también hay dólar, pero es el dólar canadiense. En Europa o en la Unión Europea tienen otra moneda, ¿no? En todos estos países que pertenecen a la Unión Europea, que es el euro. Eh, en otros países también existen el yen, por ejemplo, ¿no? En Asia, eh, la libra esterlina, como en Reino Unido. Y bueno, pues hay diferentes tipos de monedas. Eh, Aquí lo importante es eso, que funciona como medio de pago en cada uno de estos países. Claro, hay monedas que se les conocen como divisas y esta es una moneda extranjera, como en el caso del dólar, ¿no? Que esa a nivel internacional tiene un uso, ¿sí? No importa en qué país te encuentres, eh, normalmente se ocupa mucho para el comercio exterior, pero bueno, eh, tenemos esta paridad, por ejemplo, nosotros peso dólar y sabemos en este caso cuánto equivale un dólar a un peso, o con cada una de estas monedas, el euro con el peso, etcétera. Y por eso también podemos saber lo que volvíamos a decir aquí, es una unidad de cuenta, sabemos cuál es el valor de cada moneda y con base en eso, pues podemos tener claro el precio de cada producto, ¿no? Y entonces, esto es fundamental porque aquí no importa en nuestro país, en en qué estado de la República te encuentres, puedes ir a una tienda y vas a comprar algo de esa tienda, algo comestible tal vez, y ya tienes la noción del precio, ¿no? Como lo decíamos aquí, ya la unidad de cuenta de cada bien. A lo mejor voy a comprar unas galletas, ¿no? X marca y bueno, las que sean. Pero ya incluso yo tengo contexto del precio, ¿no? O si no, viene ahí el precio del producto, te lo va a decir que las vende. Y entonces ya sabes cuántos pesos tienes que pagar por ese producto. Y cuando tú le des esa cantidad de dinero, puedes llevarte ese producto. Entonces, hoy es más fácil el poder hacer esta transacción con el dinero. Y otra función que tiene es un depósito de valor. Algo fundamental es que conserva un valor en el tiempo. Por eso también fíjense que es muy interesante que algo que debemos saber todos es que el Banco de México es el encargado de elaborar esas monedas y esos billetes que están en circulación en nuestro país, ¿sale? Y buscan también que los materiales que se ocupen, si se dan cuenta, por ejemplo, las monedas son metales que son muy duraderos. Esa es la finalidad, por eso se crean de esa forma. O actualmente los billetes, ¿no? Los billetes ya son un material mucho más plastificado incluso. Yo recuerdo cuando salió el billete de 20 pesos, ¿no? El de Benito Juárez. Este nuevo modelo que fue de los primeros que salió, con este papel como plastificado donde incluso te decía, ¿no? Que podía mojarse y no le pasaba nada al billete. Entonces, esa es la función también, que sea duradero porque al final mantiene su mismo valor. Ojo, eso es importante. En cantidad, si decimos un billete de 20 pesos, son 20 pesos siempre. Claro que cada año hay algo que también vamos a ver más adelante, o creo que ya lo hemos visto en otras materias también, depende si ya tomaron algo de economía, la inflación. La inflación es el alza de precios, entonces eso solamente sí es importante tomar en cuenta que aunque yo tenga mis 20 pesos ahorita y como dice aquí depósito de valor, esos 20 pesos van a ser 20 pesos de aquí pues hasta que a lo mejor haya un cambio de moneda, ¿no? O de denominaciones de moneda. Pero mientras sigue lo mismo, o sea, yo tengo mis 20 pesos y los puedo guardar años y van a ser 20 pesos. Eso sí,
como les decía, el concepto de inflación, pues el alza de estos precios año con año, esos 20 pesos ahorita me alcanzan para cierta cantidad de productos, ¿no? Pero para un siguiente año tal vez ya no me va a alcanzar para lo mismo. Eso solamente es importante. Pero al final yo puedo dejarlos guardados, o dejar ahí mis ahorros y voy a poderlos utilizar posteriormente. Bueno, y como les mencionaba, vamos a ver ahorita un video de esta historia del dinero que está en verdad está cortito el video, pero es muy interesante cómo lo explican y también lo pueden ustedes buscar directamente desde el Banco de México, lo tienen ahí en YouTube. Vamos a verlo desde ahí para que podamos entender un poquito esta historia que en verdad es muy práctico entender lo que acabo de explicar, ¿sí? De una forma mucho más sencilla, ¿no? Cómo ha ido evolucionando esta parte del dinero y las funciones que tiene, como ahorita lo comentábamos, y la gran relevancia en temas financieros. Entonces, así lo van a encontrar como la historia del dinero, si lo buscan desde YouTube, o puede entrar al Banco de México, porque de hecho ellos fueron los que lo crearon, ¿sí? En la página del Banco de México, y ahí lo pueden también visualizar. Entonces, vamos a ver el video y regresamos. La historia del dinero. Al inicio de la historia, no existían monedas ni billetes para pagar los bienes o servicios. Las personas practicaban el trueque o intercambio. Por ejemplo, un señor entregaba un pescado a cambio de una cabrita. Más tarde, conforme las sociedades se desarrollaron, las necesidades aumentaron, por lo cual se hizo necesario que existiera un medio de intercambio más práctico y cómodo que el trueque. Al principio se utilizaron granos de cacao, ostras, sal o metales preciosos, como el oro o la plata. Más adelante, surgió la necesidad de que el medio de intercambio fuera más eficiente. Por esta razón, se inventó la moneda metálica y un poco más tarde, el billete o papel moneda, los cuales son duraderos, es decir, que soportan pasar de mano en mano y se mantienen en buen estado durante un tiempo razonable. Transportables, esto es, tienen el tamaño ideal para llevarse de un lugar a otro sin dificultad. Como sabemos, se transportan en una cartera o un monedero. Divisibles, lo que significa que con ellos se paga con gran exactitud el precio de cualquier mercancía. Por ejemplo, si en una tienda se necesita pagar un dulce que cuesta 15 pesos con 50 centavos, existe la forma de poder hacerlo de manera exacta. Homogéneos. Esto es que todas las monedas o los billetes de la misma denominación valen lo mismo. Por ejemplo, un billete de 50 pesos vale siempre lo mismo. 50 pesos son siempre 50 pesos. Tienen aceptación obligatoria, que significa que todas las personas los deben utilizar dentro de nuestro país para pagar o cobrar. El dinero además tiene las siguientes propiedades. Es unidad de cuenta, lo que permite fijar los precios de los bienes y servicios. Sin él no sabríamos cuánto cuestan. Veamos un ejemplo. En el mercado, una comerciante, Doña Juana, vende el kilo de manzanas en 25 pesos. Es un medio de pago, ya que es aceptado por todas las personas para pagar la compra y venta de los bienes y servicios. El señor Martínez, un cliente de Doña Juana, le compra un kilo de manzanas y paga 25 pesos por él. Es depósito de valor, lo que quiere decir que conserva su valor en el tiempo, pues tiene la capacidad de comprar bienes y servicios en el futuro. Por ejemplo, el señor Martínez le da su semana a su hijo Jorge. Jorge ahorra su dinero, pues quiere comprar el CD de música de su artista favorito. Él sabe que el dinero guardado conservará su valor para adquirir ese bien que desea, gracias a que el Banco de México controla la inflación. La inflación es el aumento continuo del precio de todos los bienes y servicios. Y cuando eso ocurre, el dinero pierde su valor.
Qué bueno que Banjico ayuda a mantener el valor de nuestro dinero. El Banco de México o Banjico ordena el diseño cuidadoso de todas las piezas de dinero, para que éstas sean agradables y también para que sea muy difícil falsificarlas. Revisa un billete para que conozcas las medidas de seguridad de su diseño. Toca, mira y gira. Toca sus relieves. Mira su diseño e impresión perfectos. Gíralo para que veas cómo cambia de color. Como debes saber, la fabricación de los billetes mexicanos se hace en la fábrica de billetes del Banco de México y de las monedas en la Casa de Moneda de México, que es una institución del gobierno federal. ¿Qué de cosas hace Banjico? ¿Quieres saber más? Entra a educa.banjico.org.mx y síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Listo, muy bien. Pues la verdad es que está muy, muy interesante. Digo, ya todo lo que les explicaba en un principio se dieron cuenta, aquí está resumido en el video. Vamos a darle un like, está padre. Digo, ya hablan también de algunas cosas que, eh, ¿no? Como comprar unos CDs, eso ya sabemos que ¿Qué difícilmente pasaría si existen hoy pudieras en día, ampliar tu... ¿no? Pero bueno, pues es interesante conocer un poquito de esta parte eh, y que pues así funciona el dinero, ¿no? La verdad es que ha venido desde que se implementó todo esto de hacer este cambio, ¿no? De antes cómo se hacía con los trueques y ahora a través de una moneda, ha facilitado muchísimo el poder en temas de finanzas como un recurso que tenemos todos, ¿no? En el país, por ejemplo, pues nos permite ser mucho más prácticos, ¿no? En la forma de cómo comercializamos bienes y servicios. Pero bueno, vamos a ver o vamos a continuar con un poquito con esta referencia que estábamos viendo en la presentación que les estaba mostrando y también para después ya pasar a la plataforma, ¿ok? Bueno, ¿qué son las finanzas entonces? Ya conocimos un poquito que cuando hablamos de finanzas ya nos venía el concepto de dinero que acabamos de revisar y efectivamente, ¿sí? Es, es, eh, es un recurso que tenemos bueno, todos podemos administrar para poder cubrir nuestras necesidades. Y las finanzas como tal son el campo de la economía que estudia la forma en cómo se obtiene y administra el dinero y el capital, es decir, los recursos financieros. Así es como se podría definir. ¿Sí? Vamos a ver ahorita en la plataforma otro concepto un poquito más amplio, pero de manera general esto lo engloba todo, ¿no? Porque también tiene que ver mucho la parte de las finanzas con la economía de cada uno de los países, ¿sí? Pero bueno, por eso la relevancia de conocer también temas como de micro, macroeconomía, que son materias que también van a ver ustedes, o es que si no ya las vieron. Y, pero bueno, pues esto es fundamental de cómo se enlaza todos estos temas eh, en un campo, pues, profesional, ¿no? Para poderlo entender nosotros como administradores de empresas o también en algunas otras carreras que es importante conocer estos temas. Bueno, hay 5 reglas fundamentales en cuestión de, fíjense, vamos a empezar por esto de las finanzas personales, porque se pueden clasificar, también lo vamos a ver en la presentación, en la información que tenemos en la plataforma de VC, ¿sale? Y en cuanto a las finanzas personales, aquí yo voy a ir resumiendo un poquito de una forma mucho más personal, ¿no? De lo que yo conozco, de lo que yo sé, pero vamos ahorita en la referencia que tenemos en el portal de VC para que ahí tengamos pues este detalle de cada uno de estos tipos de finanzas personales, empresariales y gubernamentales. En el tema de finanzas personales, hay 5 reglas fundamentales que yo les pediría tenganlas siempre en mente, ¿sale? ¿Cuáles son estas reglas fundamentales? Número 1, no gastes más de lo que ganas, ¿sale? Esa es una regla que en verdad, si la siguen, y como yo les comentaba en un principio, todas estas reglas me han permitido personalmente
no tener problemas de endeudamiento, ¿no? Es decir, estar pidiendo préstamos y préstamos que después yo ya no pueda pagar y entonces eso me meta en un problema, en un aprieto por no cubrir mis obligaciones financieras, por así decirlo. Entonces, incluso cuando tienes tú una tarjeta de crédito, era como el ejemplo que te decía. Si tienes una tarjeta de crédito, es importante que sepas cuánto es lo que vas a tener que estar pagando por eh, mensualmente, dependiendo de tu deuda, y que efectivamente no te gastes, mm, o la recomendación es, no te gastes lo que tú en un mes, ¿sí? Lo que tú ganes en un mes, pues no busques rebasar esos gastos, ¿no? Para que al final, pues no te quedes con ese endeudamiento que no vas a poder cubrir. Si no tienes la entrada de dinero suficiente, pues no vas a poder hacer frente a esas deudas. Entonces, eso es fundamental, no gastes más de lo que ganas. Número dos, buena comunicación financiera. Esto es fundamental con la familia, ¿sí? El poder tener esta claridad de el dinero que vas a cómo se va a administrar el dinero, cuál va a ser la manera. Aquí en casa, por ejemplo, yo lo que, pues al principio le costó trabajo a mi esposa tener, pues esta comunicación de qué forma íbamos a administrar nuestro recurso, nuestro dinero, ¿sí? A través pues del ingreso que yo percibo por mi trabajo. Y así cada uno de ustedes que lo podrán hacer igual. Eh, Hoy lo que hacemos, bueno, lo que hace mucho mi esposa es por ejemplo, en el tema de los gastos de comida, ¿no? O gastos generales que tenemos para la escuela de los niños, pasajes, etcétera, ya lo tenemos ahí haciendo un presupuesto cada quincena, porque pues, en este caso puede ser que tus ingresos sean quincenales, semanales, dependiendo tu tipo de contratación que tengas o del trabajo que tengas, ¿no? Y aquí lo importante es eso, a ver cómo vamos a administrar ese recurso, porque a veces, aunque yo soy el que tengo ese ingreso por mi trabajo, ¿no? Pues dentro de la familia somos varios que tenemos que cuidar de este recurso. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa la lista de las comidas que ¿no? O planea hacer en la quincena, el gasto que tenemos contemplado por cada una de ellas y por lo tanto el gasto total. Entonces ya sabemos desde un principio, ¿no? Cuánto es lo que vamos a tener que gastar en esa quincena. Apartamos o yo le doy esa parte del ingreso que tengo para cubrir todas esas necesidades. Y con esto, créanme que, o sea, a veces sí hay una pequeña variación, ¿no? En cuestión de eh, incrementos en algún gasto inesperado, pero bueno, eso es independiente que pues puede pasar. Pero normalmente cuando te apegas a ese presupuesto, nunca estamos llegando a un fin de quincena y, híjole, ya no tengo dinero, ¿cómo le hago para que terminemos la quincena? Porque efectivamente si sigues este plan cuando se comunica correctamente, pues eso ayuda muchísimo. Y cuando todos los demás sabemos, ¿no? En qué momento sí vamos a poder o qué recurso tenemos para tal vez la diversión, ¿no? O gastos adicionales que ya quisiéramos hacer, ¿sale? Como ir al cine, ir a lo mejor a comer fuera, pero eso ya lo tengo para todo ese recurso y sé cuánto es, ¿no? Y ya también lo tengo contemplado para saber si en mi total de ingreso voy a poder cubrir esa necesidad. Y entonces, vean, haciendo una buena planeación y teniendo una comunicación con todos los miembros de su familia, en verdad eso ayuda muchísimo. Número tres, diferenciar deuda buena de deuda mala, ¿ok? Y aquí yo les diría, lo importante de todo esto es, o de esta recomendación, de esta regla, ¿no? Eh, Siempre prioricen. Sí, hay que priorizar qué es lo más urgente e importante versus lo que no lo es, ¿sale? ¿Para qué? Para que en este sentido entonces podamos ir a lo mejor si es algo que no es tan urgente comprar, ¿sí? Y puede ser porque pues, a lo mejor, ay, es que a mí me gustó, eh, no sé, un nuevo modelo de X ropa, ¿no?
pero formalmente, pues hoy tengo otras necesidades mucho más específicas como la comida, pues ahí sí, o sea, no puedo quitarle dinero de la comida para comprarme algo que pues hoy no es tan importante o urgente, ¿sí? Y entonces debo tener claro cuáles son las prioridades que tenemos que sí o sí constantemente estar eh, pues invirtiendo nuestro dinero en eso, ¿sí? Y versus lo que no lo es, ¿ok? Pero bueno, eso tampoco quiere decir que te limites en cosas que si sí hay esa posibilidad, bueno, contémplala solamente en tu gasto para que no te afecte lo que hoy como prioridad tienes, ¿de acuerdo? Número 4, ahorra o invierte tus ingresos. Eh, y aquí viene lo que yo también les comentaba hace en unas láminas anteriores donde veíamos el concepto de finanzas, ¿no? Y cómo esto es parte importante de la economía de cualquier país. Cuando hablamos de economía, algo que funciona o ayuda mucho, o lo que de acuerdo al modelo económico que tengamos en nuestro país, como en el nuestro, que es un híbrido, ¿no? Entre capitalista y socialista, ¿sí? eh, no son puros totalmente capitalista o socialista, porque pues no en todo manda totalmente el gobierno en las decisiones económicas. También hay una parte de interacción o de influencia del capital privado, de los empresarios. Y entonces aquí no importa este contexto del modelo, sino el cómo funciona una economía a través del ahorro, ¿sí? Es decir, todos del ingreso que tengamos, es importante identificar con cuánto de ese ingreso yo puedo cubrir mis necesidades, y volviendo al punto anterior, las prioritarias, y cuánto es lo que yo podría ahorrar, ¿ok? Pero no solamente es ahorrar y tomar ese dinero y meterlo abajo del colchón o guardarlo en otro lado, sino ya que tengo cierta cantidad de ahorro, ¿cómo lo invierto? ¿Para qué? Para que mi dinero siga manteniendo su valor en el tiempo, por lo que también mencionábamos, hay una inflación, ¿no? Y cuando hay una inflación, pues hay un alza de precios y entonces ya no me va a alcanzar lo mismo que tengo ahorita dentro de un año o más, ¿no? Tengo que, por eso, invertir ese ahorro que llegue a tener para que me genere más ganancia. Entonces, pues aquí lo recomendable siempre es esos ahorros que pueda tener, a lo mejor y abrir una cuenta de ahorro en algún banco o meterlo a una caja de ahorro. O bueno, pues hay otros instrumentos financieros que te permiten ir invirtiendo tus ganancias, ¿sale? Número 4, busca aprender más. Y esto es importante porque, pues para esto es fundamental, ¿no? El tener este tipo de formación, que en verdad a mí me encanta mi carrera, igual como ustedes que son administradores, yo también soy administrador. Y en verdad he aprendido muchísimo con todo este conocimiento que se me brindaron en cada una de estas materias o temas que también incluso, fíjense, hay bancos como Bancomer, ¿no? Que dan estas pláticas como de finanzas para no financieros o cómo hacer más eficientes con tu recurso financiero. Entonces, esto también te ayuda muchísimo a tener una mejor gestión de este recurso que te decía es finito. ¿Ok? Bueno, en cuanto a las finanzas corporativas, hay cuatro tipos de decisiones importantes que hacen las empresas, porque ya vimos las personales, las corporativas. Número uno, las decisiones de inversión. Como mencionábamos otra vez, es un recurso finito, es algo limitado el dinero. Entonces, yo necesito tener claridad de, a ver, otra vez, prioridades. ¿En dónde voy a invertir? A lo mejor en acrecentar más mi planta productiva, comprar más maquinaria, invertir más en productos. O sea, ¿qué? ¿En qué voy a gastar mi dinero para que al final tenga un retorno de esa inversión? ¿Ok? Y eso es algo importante en ustedes como administradores. Vamos a ir viendo también estos temas de retorno de inversión, a qué nos referimos. Pero básicamente lo que vamos a desembolsar en dinero, otra vez hablando del tema de dinero, pues lo pueda, pues otra vez, recibir en beneficios, ya sean también en dinero o en otros aspectos, ¿sí? Que me permitan saber que lo que yo invertí sí tuvo una
un beneficio para mí, ¿no? Como organización. Las decisiones de financiamiento, es decir, y no importa qué tipo de empresa sea, todas las empresas tienen endeudamiento, ya sea, y aquí lo importante, cuando es una empresa pequeña, lo más fácil para no endeudarte con pagos que no vas a poder hacer frente a ellos, lo importante sería tener más socios, ¿no? Hay empresas muy grandes que sí requieren un recurso financiero mucho más grande, ¿no? Es decir, más inversión, que haya más dinero, más entrada de dinero. Y esas son, por ejemplo, las que cotizan en la bolsa de valores, porque pues ahí las acciones que se ponen a disposición de los inversionistas, pues bueno, permiten entrar una gran cantidad de recurso financiero para las organizaciones. Pero bueno, lo importante aquí es cómo vas a hacer frente a esas deudas. Mm, Sí, por eso es muy, muy relevante el que como organización contemples cuál va a ser tu forma de endeudamiento. Si vas a pedir créditos, a cuánto tiempo, hacer esas negociaciones con tus proveedores, ¿sí? Etcétera. Número tres, decisiones de retribución, ¿ok? Porque, pues aquí en ese sentido, ¿cuál va a ser eh, el dividendo que se va a ofrecer a los accionistas, ¿sí? Y de eso, de esas ganancias que se tengan, cuánto se va a reinvertir, ¿no? Y número tres, decisiones directivas. Aquí es donde siempre se tiene que poner a discusión en qué se va a invertir, en dónde va a ir ese recurso, ¿sí? A dónde se le va a dar prioridad para que efectivamente algo súper importante siempre en una organización es que sigamos operando, que podamos seguir operando. Entonces, ¿qué se requiere siempre para que podamos ir operando? Pues bueno, eso lo decidirán en este caso los directivos. Y bueno, el impacto de la economía en las finanzas tiene mucho que ver, pero esto, bueno, ya lo vamos a ver más adelante en otro tema, en otros temas que estaremos revisando en las siguientes semanas. Y bueno, pues ya para poder cerrar el tema del día de hoy, vamos ahora a ver el contenido que tenemos en la plataforma de VC. Les decía, ya lo pueden también usted revisar para que en nuestra clase en vivo, hay todas las dudas, recuerden, por favor, yo les diría como recomendación, anótenlas, ¿sí? Para que las podamos conversar directamente en nuestra sesión en vivo, ¿ok? Bueno, voy a poner aquí también mi apuntador para que vayamos siguiendo la lectura y todo lo que platicamos al respecto. Nuevamente aquí les decía, viene otra definición de qué son las finanzas. Y fíjense aquí, viene un poquito más eh, detallado este concepto. Y nos menciona que es un área de la economía, otra vez vemos el tema de economía, por lo que ya platicábamos. El dinero es una parte fundamental para que una economía funcione, ¿no? Eh, y también para la administración de empresas que se dedican al estudio de la obtención de recursos de capitales, o sea, la financiación, y las transacciones que involucran su inversión y su ahorro, considerando el riesgo y la incertidumbre que ello implica. A este tipo de recursos, dinero y otras formas de activos, se les conoce por ende como recursos financieros. ¿Ok? Como también lo platicábamos en un principio, desde que empezamos a escuchar finanzas, ¿no? O recursos financieros, ya tenemos claro que parte importante es el dinero. Ahora, los estudios financieros también se interesan por la administración del dinero. Esto es por el tipo de decisiones de los distintos agentes económicos, por ejemplo, el gobierno, las empresas y nosotros como individuos. Por eso hace ratito platicábamos estas reglas, ¿no? Para cada uno de estos entes, ¿sí? Que al final nos permitan administrar de mejor manera nuestro recurso financiero y específicamente el dinero. Pueden tomar para gerenciar de mejor manera sus recursos, apostando por su multiplicación, es decir, generar más dinero y por el cumplimiento de sus objetivos correspondientes. En el caso de nosotros como individuos, pues es cubrir todas nuestras necesidades y aparte un poquito más, ¿no? Generar ganancias también en algunos casos. Las empresas normalmente son lucrativas y lo que sí buscan es tener más ganancias, ¿sale? Y el gobierno lo que busca en su mayoría, pues también es poder brindar servicios a la comunidad. Eh,
El mundo de la banca, del endeudamiento, de la inversión empresarial y del mercado accionario forman parte de los intereses de las finanzas. El estudio formal de las finanzas se divide en dos ramas principales, de acuerdo al enfoque que vamos a revisar en cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos las finanzas corporativas, que asumen la perspectiva de quien requiere de fondos o activos para realizar una inversión, o sea, de quien necesita generar recursos. Y también tenemos la valoración de activos, que asume por el contrario la perspectiva de quien posee capitales para invertir y desea hacer de la manera más rentable posible esto, ¿no? Pero bueno, características de las finanzas. Una de ellas es que se ocupan del manejo del dinero y los bienes capitales. Cuando hablamos de los bienes capitales nos referimos, por ejemplo, a la infraestructura. En una empresa puede ser maquinaria, tecnología, el mismo terreno, ¿no? El edificio, todo esto. El dinero, pues, es tal cual la moneda, ¿no? Lo que se tiene en este caso como liquidez. La banca y los ahorros, las inversiones, como bonos, acciones, etcétera. Como les decía también, hay empresas que ponen a su disposición bonos para los inversionistas y lo importante de eso es para recaudar ingresos, ¿no? O dinero. Como número dos, otra de las características de las finanzas es como área del saber, las finanzas se encuentran entre la economía, la administración y la contaduría. Número tres, manejan conceptos clave como riesgo, porque aquí es importante, cuando hablamos de inversiones, es un riesgo, ¿no? Siempre tenemos la certeza que al final se vaya a tener una ganancia cuando yo invierto mi recurso financiero, ¿sale? Todo va a depender de qué tan elaborado esté mi plan, ¿sí? De esa inversión que voy a realizar. También hay otro concepto como el de beneficio. Siempre buscamos tener un beneficio, ya sea una ganancia o algo que, como les mencionaba, un retorno de esa inversión que voy a hacer. Tasas de interés es el valor que se le da al dinero cuando hay estos créditos o estos préstamos del dinero y ese es el valor que se le va a dar también. Costos de inversión, etcétera. ¿Sí? Esto sirve para describir el funcionamiento del mundo del dinero. También otra característica es que permiten el mejoramiento de la administración del dinero, tanto en entidades públicas como privadas, también para los individuos o familias, como grandes corporaciones igual, ¿no? Por eso les decía que yo, a partir de que terminé mi formación como administrador de empresas, la realidad es que esto sí en verdad me ha ayudado muchísimo a tener cuidado con el recurso financiero, administrarlo y que pues me ha permitido tener lo que hoy tengo como bienes y también para la calidad de vida que pueda darle a mi familia. Entonces, la verdad es que eh, no es por seguirle haciendo promoción a nuestra carrera, pero tiene sus grandes beneficios, el que nosotros como administradores conozcamos todo esto más a detalle. Bueno, y número 5, como características, se apoyan en los saberes de otras disciplinas auxiliares, la economía, la contabilidad, las estadísticas y la matemática. Al hablar de números, pues sin duda vamos a hablar de estadísticas y matemáticas. Ahora, veíamos hace rato también los tipos de finanzas. Eh, las finanzas las podemos clasificar en dos rubros, ¿no? Como finanzas privadas y finanzas públicas. ¿Sí? Las finanzas privadas, una de ellas son las personales, ¿sí? Aquellas que tienen que ver con el manejo individual del dinero. Nosotros como ciudadanos trabajamos, como lo mencionaba al principio de la clase, tenemos por nuestro trabajo un ingreso, tenemos egresos, algunos ya son fijos, otros son variables, ¿sí? Y tomas de decisiones respecto a cómo gastar ese dinero y en qué. Yo ya les di algunos ejemplos que a mí me han funcionado. Realmente, al principio les decía, a mi esposa le costó mucho poderse adaptar a esta forma de cómo administrar el dinero, ¿sí? Porque no tenía esa formación ella y al final nos ha permitido desde el tiempo que llevamos casados, eh, hoy ya es como tan claro, ¿no? El saber que
que este tipo de acciones que hacemos nos permite, pues, no endeudarnos y cubrir siempre nuestras necesidades, ¿no? Con el dinero que tengamos, ¿sale? Bien, las finanzas familiares, comprendida como la suma de las finanzas de los individuos que comparten un hogar. Aquí, por ejemplo, en mi familia, pues también uno de nuestros hijos también ya está en edad de trabajar. Él también tiene un ingreso y que, bueno, pues en su conjunto podemos aportar, ¿sí? Un total de dinero que tenemos periodo con periodo y que de ahí también podemos distribuir gastos, ¿no? Finanzas corporativas, que tienen que ver con el manejo de los activos de las empresas. Importante a qué nos referimos con activos de una empresa, son todos los bienes o beneficios a favor de las empresas, ¿no? Incluido el dinero. Eh, También tiene que ver con las decisiones de financiación, es decir, cómo se van a endeudar o cómo van a tener más dinero para poder operar, sus métodos de inversión y sus decisiones directivas, que eso es fundamental como lo vimos también ahorita en la presentación que les estaba mostrando. Luego tenemos las finanzas públicas, ¿ok? Que estas van más enfocadas a el gobierno. Aquí entra directamente la política fiscal y cuando escuchamos fiscal o el fisco, ya tenemos claro que nos referimos a impuestos, pago de impuestos, por ejemplo. Todos aquí, los que trabajamos, ¿sí? Generamos un ingreso por nuestro trabajo, pues tenemos que pagar impuestos, ¿ok? Entonces, esto es el modo en que el Estado recoge y administra los tributos que obtiene de sus ciudadanos, ¿sí? A través del pago de impuestos. El gasto público es otro concepto que tiene que ver con las finanzas públicas. Cada año, ¿qué es lo que hace la Cámara de Diputados? ¿Sí? Tienen que aprobar el presupuesto de egresos, así le llaman ellos, el presupuesto de egresos. Es decir, de todo este recurso con la política fiscal, todos los ingresos que se obtuvieron por los impuestos que pagamos los ciudadanos y las empresas, ¿sale? ¿Qué se va a hacer con ese dinero? ¿Sí? ¿En qué se va a invertir? ¿Ok? Entonces, ahí es donde se toman esas decisiones para ver todo ese recurso total que se tiene de ingresos, a dónde se va a ir, ¿sí? Pues esas inversiones. Deuda pública, en el caso de que un estado no pueda cubrir sus gastos y se endeude con sectores privados para mantener, pues, andando todo el tema del sector público, ¿no? Para hacer frente a todas las necesidades como país se requiere. El presupuesto público, que tiene que ver con las proyecciones de gastos futuros que un estado hace, ¿sí? Tomando en cuenta en su momento financiero. Es decir, pues esto es como previo, ¿no? Para este presupuesto que se va a hacer, ¿sí? Tiene que ver con función también de en qué se va a invertir todo ese dinero, ¿sale? Para que sea lo más eficiente el poder, eh, pues, cubrir todas esas necesidades de los ciudadanos, porque ese es el principal trabajo del gobierno, ¿sí? Del sector público, el poder brindar todos estos beneficios a los ciudadanos, ¿ok? Bueno, eh, ya con todo esto que hemos platicado, ¿cuál es entonces esa importancia de las finanzas? Seguramente ya con todo esto que hemos conversado, tienes muy claro que el recurso financiero de manera individual en las empresas o en el sector público es fundamental, ¿sí? Dado el principio fundamental de toda economía, otra vez volvemos a este tema, tiene que ver mucho con la economía, que es que los recursos disponibles en el mundo son finitos, lo que aquí les mencionaba en un principio. Aquí viene esta frase muy importante. Son finitos, es decir, es contado, ¿sale? Tenemos cierta cantidad de dinero, ¿no? Cierta cantidad de recursos, ¿sí? Es limitado, pero nuestras necesidades que debemos cubrir con ellos son infinitas, es decir, tenemos muchas necesidades y que a veces por eso les decía, que priorizar, ¿sí? Que es más importante y urgente que no podemos descuidar y después vamos apostándole, invirtiendo en lo demás, ¿sí? O dicho de otro modo aquí, como dice, ¿no? El dinero no alcanza para hacerlo o tenerlo todo a la vez. La importancia de un campo de estudio como el financiero es evidente. Y aquí lo que les decía, siempre es importante tener prioridades, ¿no?
Las finanzas permiten a los individuos y a las empresas jugar el juego del capitalismo de la mejor manera posible para obtener los recursos necesarios en el momento justo y poder mantener pues la economía andando, ¿no? Importante estos conceptos de el despilfarro, la mala inversión, el desorden administrativo y las malas decisiones pueden conducir a una iniciativa productiva y útil a su ruina, ¿sí? Por eso el manejo de los recursos es algo que nadie hoy en día puede darse el lujo de ignorar. Les comentaba, cualquier profesional o para cualquier profesionista que no importa qué carrera esté estudiando, ¿sale? Es fundamental tener estos conceptos muy claros, ¿no? La ventaja como administradores, nosotros tenemos una mayor formación respecto a estos temas de administración, de gestión de este recurso y eso nos permite, pues bueno, hoy en día les digo, a mí me ha permitido, cuando me apego a este tipo de accionar para gestionar muy bien mi recurso financiero y no hacer todo esto que no es, aquí es lo que te dice, lo que no debes hacer jamás, ¿no? Para que no tengamos problemas económicos en casa, ¿sale? O ustedes si van a ser administradores de una empresa en una misma empresa. Y bueno, hemos hablado mucho del tema de las finanzas, el dinero como parte de la economía. ¿Cuál es la diferencia entre finanzas y economía? Las finanzas son una rama, ¿sí? O un sector del el vasto mundo de la economía. Es decir, la economía contempla muchos aspectos más, ¿sale? Pero pues, las finanzas son una rama de ella. Por lo tanto, ambas disciplinas se interrelacionan y afectan mutuamente. Sin embargo, la economía tiene un enfoque mucho más amplio, como lo mencionaba, estudia los modos en que se pueden satisfacer las necesidades humanas a través de los métodos de producción de los que dispone cada país, ¿no? Las finanzas también, así vistas, se centran únicamente en lo vinculado con el dinero, ¿sí? Y especialmente en lo relacionado con la industria y el mundo empresarial, ¿ok? Porque también las empresas son parte fundamental de que una economía sea estable. ¿Sale? En otras materias, como en las de, les decía, en micro, macroeconomía, veremos cómo a través de estos agentes económicos, uno de ellos son las familias, otros son las empresas, pues son fundamentales para la economía. Pero bueno, para poder concluir este punto de la diferencia entre finanzas y economía, las finanzas son es una parte de todo ese mundo que es la economía. ¿Ok? Bueno, pues por mi parte ha sido todo en esta primera sesión. La verdad es que, si se dan cuenta, hemos platicado muchísimo de este primer tema de la materia, las generalidades de las finanzas y que realmente se puedan dar, pues, ustedes cuenta de que esto eh, implica muchísimas cosas que tendremos que estar considerando para poder hacer una muy buena gestión, ¿sí? De este recurso, como lo mencionábamos al final, es finito, ¿sale? Es limitado el recurso financiero y nuestras necesidades son infinitas, son muchísimas que por eso hay que aprender a priorizar, ¿ok? Pero bueno, pues por favor, como también lo compartía en alguna parte de esta grabación, eh, fundamental, tomen nota de esta información que está cargada en la plataforma o de lo que hayan ahorita observado del video, de lo que estuve conversando, para que si hay dudas particulares, por favor, en nuestra clase en vivo las podamos conversar. ¿Sale? Bueno, pues me dio muchísimo gusto estar en esta primera sesión con ustedes. Me despido de en esta grabación, pero pues los veré pronto en nuestra clase en vivo. Muchísimas gracias. Cualquier duda también importante, vamos a estar trabajando con un grupo de WhatsApp para que ahí también cualquier duda particular la podamos conversar directamente o si hay dudas en grupo, en todo el grupo que tengan ahí algunas dudas particulares ahí, o mensajes que yo tenga que darles, se lo estaré haciendo saber ahí directamente en el grupo. ¿Sale? Bueno, haremos algunas reglas para que podamos administrar muy bien el grupo que tengamos de WhatsApp, pero lo importante es que estemos bien comunicados todos. Pues muchísimas gracias, me despido de ustedes y nos vemos en la siguiente clase. Excelente día a todos.